Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, estamos en otro eh, capítulo más del podcast. Ya sabéis, vamos a hablar de un hombre, que os voy a hablar yo de este hombre que llevo tantos años siguiendo, que llevo tantos años investigando. Estamos hablando de un hombre universal en cuestión y estamos hablando sobre todo de una persona que ha dejado marca y que dejará marca de por vida. Y que creo que va a ser recordado en los siglos. Y creo que estamos, vamos a hablar de una persona que la verdad ha cambiado la forma de pensar de muchos de nosotros, entre ellos lo mío, porque gracias a Leonardo yo empecé a dibujar, empecé a escribir, empecé a leer. O sea, ha sido como mi papá filosofal, ¿no? Por decirlo de esa manera. Así que os voy a presentar un poquito a Leonardo di Serpiero da Vinci, que nació el 15 de abril de 1452 y murió en Ambroise, Francia, el 2 de mayo de 1519. Más conocido como Leonardo da Vinci, fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escultor, escritor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Falleció acompañado de Francesco Belchi, a quien le legó todos sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar por una infancia en su ciudad natal, Leonardo escribió y pintó también gracias a quien sería su mentor, Andrea del Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán, al servicio del duque de Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó sus últimos años en Francia en invitación del rey Francisco I. Así que eso es un poco, para que sepáis un poco sobre quién es y de quién se trata, ¿no? Del gran Leonardo da Vinci. Y ahora vamos a ver el primer vídeo para que entendamos un poquito y romper el hielo sobre este gran personaje. Así que vamos adelante vídeo. ¿Cómo es posible que un hombre en el siglo XV haya inventado máquinas que solo veríamos 500 años después? Hoy te contamos los secretos y las maravillas ocultas de Leonardo da Vinci, el genio que desafió su tiempo. Leonardo no solo fue el maestro detrás de la Mona Lisa o la Última Cena, fue un inventor adelantado a su época. Creó planos de helicópteros, submarinos y tanques, en una época donde ni siquiera existía la electricidad. Pero lo más sorprendente es que muchas de estas ideas funcionarían en la actualidad. Algunos de sus diseños eran tan precisos que podrían haber sido construidos siglos después, si hubieran tenido la tecnología adecuada. Y por si fuera poco, Leonardo escribía todos sus descubrimientos y reflexiones en código. Usaba una escritura inversa que solo podía ser leída frente a un espejo. ¿Qué estaba ocultando Da Vinci? ¿Qué secretos guardaba el hombre más brillante del Renacimiento? Desde estudios anatómicos que revolucionaron la medicina, hasta experimentos sobre el vuelo de los pájaros que inspiraron la aviación moderna, Leonardo lo observaba todo, lo anotaba todo. Pero, ¿sabías que muchos de sus inventos nunca fueron construidos porque temía que la humanidad no estaba lista? Bueno, pues no, lo que os decía de que no conozco tanto como posiblemente vosotros, porque ha sido un personaje con el cual pues no he estudiado como lo ha estudiado José, o a lo mejor si hubiera ido a la universidad pues habría conocido filósofos y habría conocido gente que merecía la pena conocer como este hombre, ¿no? O a lo mejor no, porque eso nunca se sabe. Pero bueno, que yo me fui por otros derroteros. Pero he descubierto, efectivamente, como decía José, este hombre polifacético, pero también me doy cuenta que los artistas en general son bastante completos, ¿no? Por ejemplo, mirar Picasso, ¿no? Que es primer pintor, escultor, bueno, hacía un montón de cosas también. No inventaba, imagino que no, porque este hombre es que era mucho más completo, inventaba, sabía de todo, absolutamente de todo, ¿no? Como ha dicho Ruti, sabía, bueno, pues de anatomía, de todo. Es un hombre súper completo, por eso es el hombre de Vitruvio ese, es el hombre perfecto, con las medidas perfectas. Y esa sabiduría encerró pues un montón de inventos que, claro, los inventos muchas veces se tapan, ¿no? En él clarísimamente se taparon durante siglos.
Luego han habido otros posteriormente inventores que también se les ha tapado en principio su invento, siempre y cuando eso perjudicara a otras cosas, ¿no? A otros intereses. Pero este hombre, pues, fue, pues mira, bueno, en la época que estuvo, que la Iglesia era la única que le podía dar trabajo, ¿no? Porque le mandaba la Iglesia. Y entonces, bueno, bajo ese manto, imagino que pues hizo pues lo que hizo, pudo hacer lo que hizo, con todas las dificultades y los desacuerdos que tuviera con los distintos papas o gente con la que se encontraba, o sea, los que a lo mejor los mecenas, si tenía algún mecenas que lo aupaban, no lo sé. Pero aún así, pues ese hombre ese hombre no tenía tiempo libre. Ese hombre lo dedicaba todo su tiempo a investigar, a saber, ¿no? Sus conocimientos han sido importantísimos y probablemente si se hubieran si se hubieran destapado antes, pues a lo mejor el avance que tendríamos ahora habría sido mucho antes, ¿no? De lo que fueron en su momento, lo de helicóptero y, bueno, volar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, pues, se le ha puesto ya donde debe de estar, que es, creo yo, no sé si todavía falta, pero me parece que ya le han puesto en el lugar que se merece, que es como una persona excepcional. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta y deberíamos verlo todo en las escuelas como alguien a imitar, que a los niños y a la gente hay que animarla a saber más, a querer saber. ¿Por qué? Porque a conocer y saber el porqué de todo. Lo importante es saber el porqué de las cosas. Están ahí y tenemos que dudar. Exactamente. Y dudar y cuestionar. A ver por qué. Todas esas cosas. Bueno, eso es un poquito mi opinión. Que me gustaría saber un poquito más del tema, pero de momento creo que es bastante. Bueno, pero eso va llegando poco a poco. Muchas gracias, Mica. Bueno, Ruti, te toca hablar sobre Leonardo. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación nuevamente. Hola, Mica, hola, compañeros en general. Bueno, te estaba escuchando muy atenta, Mica, me encanta tu aporte y me gustó la parte también de que hablaste de las escuelas, ¿no? Me llamó mucha atención. ¿Y por qué es bueno ponerlo en las escuelas, no? Porque estamos hablando de un genio en muchos aspectos, no solamente en el arte, sino también en la ciencia, y cómo a través de la escuela se pueden trabajar diferentes disciplinas, ¿no? Porque, digamos, sabía mucho de aerodinámica, hidráulica, anatomía, botánica, o sea, pintura, pero también muchos aportes que hoy conocemos en la ciencia con diferentes nombres, ¿no? Como la geobiología, la antropología, la paleontología, ¿no? Que son disciplinas específicas para poder entender un poquito el pasado, el presente, ¿sí? Y tal vez también en el futuro, porque era muy futurista, ¿no? Porque ha podido hacer grandes trabajos, porque le gustaba mucho también la mecánica, pero lo que me gustó mucho desde el punto de vista biológico y de la medicina, es que él no tomaba al ser humano como una máquina, si bien a él le gustaba todo eso referente a la mecánica, sino como un sistema integrado, ¿no? Esa búsqueda constante de interpretar cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo también era la naturaleza, porque también no es que uno se imagina a Leonardo decir, bueno, se la pasó en un cuarto pintando, o fue a una iglesia a hacer una pintura. Pero no, él era un curioso, era un investigador y era muy observador y le gustaba mucho escribir lo que observaba y buscar la explicación de lo que observaba. Y todo lo que iba haciendo quería que se pueda plasmar lo más realista posible, ¿no? Ese juego de contraste, de detalle, porque era muy detallista, ¿no? Para que las demás personas puedan interpretar lo mejor posible la anatomía, el funcionamiento y demás. Uno de los que planteó, por ejemplo, la cadena alimenticia. Que decís, cadena alimenticia, en esa época hablar de cadena alimenticia, la biodiversidad y todo eso. Da para largo hablar del tema de la ciencia y Leonardo, y bueno, en las escuelas se puede ver desde el punto de vista de la matemática, de la física, de la biología, de la ciencia de la tierra, o sea, yo justamente pensaba, digo, qué lindo proyecto para trabajar en la escuela, me encantó, así que
diste en el punto clave de lo que venía pensando justamente hoy, conversando con mi hija y demás. Digo, qué bueno para trabajarlo. Compañero, te toca. Bueno, yo quería decir, ya me han robado todo el protagonismo. Micaela lo ha No, no, abordado no. ya, tío. Ya Micaela lo ha dejado claro. Menos mal que no sabía nada, decía, ¿eh? Menos mal, menos mal, menos mal. Bueno, yo sigo en lo que he dicho yo antes, en lo que era la ingeniería hidráulica, mecánica, de guerra, el tornillo volador que inventó, que hoy en día se usa, aún se usa gracias a él. Eh, Era todo. Era Da Vinci, era cualquier rama, Da Vinci. Pintura, Da Vinci. Cuerpo humano, Da Vinci. Geología, Da Vinci. Antropología, Da Vinci. O sea, lo que pasa es que a ese señor creo que le han ninguneado muchas cosas todavía. Muchísimas cosas están tapadas. Muchas, muchas. Y la mayoría de Así las es. están encerradas en el Vaticano. Ahora os cuento algo. Os voy a contar una cosa muy importante. Creo que con Leonardo se hizo. Mira, una cosa curiosa es que la gente no se da cuenta porque la curiosidad nos puede hacer genio. ¿Esto qué quiero decir con esto? Eh, que hay un libro muy bonito que si lo queréis leer os lo puedo pasar, que se llama Tienes talento, de Christian Galvez, donde aparece el hombre Vitruvio en la portada y te demuestra que cualquier ser humano, si empieza a investigar en lo que crea, en lo que le guste, en lo que él le haga feliz, puede llegar a ser un genio. Eh, yo diría, ¿no? Como yo siempre digo, la curiosidad hace al genio. Entonces, a lo mejor estoy ante cuatro genios, ahora mismo hablando con cuatro genios, y no lo sabéis. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que la curiosidad, y por lo que he visto y os voy conociendo, tenemos mucha curiosidad todos, eh, es una de las partes que te pueden hacer muy bueno en lo que te guste averiguar, ya sea, yo qué sé, pues hay gente que le gusta la historia, bueno, pues muy bueno en historia, ¿no? Y ser un genio en historia. Creo que la cuestión está en no perder el saber, o sea, el querer seguir alimentando nuestra mente, ¿no? Igual que en mi punto de vista, es bueno alimentar las dos cosas, tanto el cuerpo, el alma y la mente, ¿no? Yo creo que estas tres cosas son esenciales para poder conseguir un valor añadido a las acciones que hacemos, ¿no? Con Leonardo pasa un poco eso, ¿no? Creo que estamos ante una forma de dar clase, y aquí con gente que ha dado clases a niños o está dando clases a niños, y yo recuerdo cuando yo era niño que a mí no me gustaba la historia. Fíjate, me aburría la historia. Entonces, poco a poco me di cuenta de que no era yo el que no quería saber historia, es que había motivos suficientes para darnos cuenta de que cómo nos dan la historia a nosotros. Es muy aburrido. Entonces, ¿qué hacía yo con...? Yo recuerdo una vez que me invitaron a hablar de Leonardo en la Complutense de Madrid y yo estaba súper nervioso porque, claro, yo no había estado en la Complutense de Madrid nunca. O sea, yo no había tenido esa suerte de poder ir a la universidad, pero, mira, le estaba dando clases a gente que iba a la universidad, ¿no? Fue muy bonito, ¿no? Porque al final es como, les están enseñando una historia que ellos no saben. Y yo recuerdo que hablando de Leonardo, yo ponía música de fondo. Eh, por ejemplo, al día siguiente les pedí que tenían que venir con algo que se utilizara en el siglo XV, ¿no? Cualquier cosa, lo que quieran, una tela, Entonces, parece una tontería, pero los chavales se lo pasaban bien. Entonces nos reíamos, pero y cuando tú te lo pasas bien, inconscientemente se te queda la clase. Se te queda aquí todo, ¿eh? Porque te lo pasaste bien. A mí me pasaba, yo cuando tenía una clase que me estaba pasando bien, esa clase, vamos, me pondrías un 10, porque me acordaba de toda esa clase. Entonces, ¿qué tienes que hacer dando? Bueno, pues lo tienes que hacer lo más o menos posible. Da igual que sean niños, que sean chavales de universidad. Si tú das una clase que sea genuina, que sea movidita, que les hagas reír, que hagas un poquito les hagas también partícipe de esa clase, ¿no? Creo que los alumnos, os lo digo ya, si se lo pasan bien,
o sea, toda la clase te va a sacar una muy buena nota. Yo recuerdo que lo decía, ¿no? Porque en el caso de Leonardo es eso, ¿no? Leonardo fue ilegítimo y no fue a clases normales, o sea, él no fue al colegio. O sea, y al final dices, ¿eso le restó o le ayudó? No lo sé, nunca lo sabremos. Pero la realidad es que si hubiese sido un niño normal, yo creo que no hubiese sido Leonardo. Y os explico el porqué. Porque cuando a los niños, y ya esto viene de hace más de 1000 años, a los niños les dan clase o les enseñan algo, siempre va arraído a lo que tú estás viviendo y en el sistema donde tú vives. Y el sistema ha funcionado, lleva más de 2000 años el sistema. No olvidemos esto. Eh, ¿Qué digo con esto? Que el sistema no quiere polímatas. Esto yo recuerdo que lo tengo puesto en un libro mío. No quiere polímatas, nunca les ha gustado. No sé si os habrá pasado, pero a mí me han preguntado, ¿pero tú a qué te dedicas? Y yo he dicho, pues yo soy pintor, soy escritor. Ya, pero ¿cuál es la que realmente estás? ¿A qué te dedicas real? O sea, ¿eres escritor o no? Soy las dos cosas, ¿por qué no puedo ser las dos cosas? ¿Verdad? Nos enseñan a que tú tienes que hacer tienes que dar una carrera, tienes que dar una carrera y dices entre ciencias o letras, ¿y por qué no las dos? ¿No? Como decía Christian Galvez, ¿por qué no las dos? Yo creo que es un poco el que nos encasillan, ¿no? Y yo creo que tú imagínate que a los chavales les dieras la oportunidad de ser polímata, a todos los chavales. ¿Te gusta dibujar? Dibuja. Total, hazlo. Todo lo que te guste, hazlo, sin miedo. Imaginaros qué planteamiento tendríamos ahora. Yo te digo que no estaríamos como ahora. ¿Por qué? Porque ser polímata o intentar aprender muchas cosas, como es en mi caso, me ha abierto mucho la mente. O sea, y me ha dejado ver más allá de mi ombligo y más allá de mi ego y más allá de... O sea, eso me lo ha enseñado el aprender muchísimas cosas. Yo creo que es importante para todos y yo creo que deberíamos de enseñar a los chavales sobre todo e intentar que aprendan muchas cosas. ¿Por qué no? O sea, es lo que creo. Bueno, para mí Leonardo da Vinci fue un hombre, más que un hombre, una figura fascinante del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, esta época en la que ya las mentes volaban, creaban, imaginaban, curioseaban, ¿no? Y la vida de él está llena de anécdotas, de curiosidades, ¿no? Que reflejan la genialidad que él tenía. Y el carácter único, porque no vamos a encontrar dos Leonardos, creo que tan pronto, ¿no? Yo creo que puede haberlo, pero otro así igual que él, no. De acuerdo a las curiosidades que he estado viendo y a las anécdotas, ¡qué bonito, Vika! Para aclararle, ahí está, muy bien, para aclararle, Free Palestine, para aclarar a las personas que no saben que el nombre de él no era Da Vinci, ¿no? Se le adquiere ese nombre porque, de acuerdo a la ciudad donde nace, ¿no? Su nombre era Leonardo di Ser Piero, que significa Leonardo, hijo de Piero, de Vinci, o sea, del lugar de origen. Otra curiosidad que tiene es con lo que decía José, ¿no? Que él era hijo ilegítimo. Fue el hijo ilegítimo de un notario florentino y una campesina. Y esta condición no le impidió acceder a todas las oportunidades educativas y profesionales reservadas, ¿no? Porque él ya tenía entre adherido a él la curiosidad, ¿no? Que tenía, y no detuvo su deseo de conocimiento y ambición. Otro que no sabía yo tampoco y que recién pues me empapé un poquito, es que tenía rivalidad con Miguel Ángel, ¿no? De eso debe saberlo José más que yo. Sí, hay un libro muy bueno, luego lo paso, se llama El desafío de Florencia, es buenísimo. Claro, y bueno, y más adelante vamos a estar dándoles algunas curiosidades y anécdotas más de esta fabulosa persona, genio, ¿no? De acá del Renacimiento, ¿no? Bueno, a mí me parece, como me dijo en el primer podcast que hicimos de Leonardo da Vinci, José, ¿qué es lo que sabes de Leonardo? Y nos preguntó a todos, y yo realmente lo único que sabía era Leonardo da Vinci, Mona Lisa, es lo único. Entonces ahora yo sé un poco más y sé que Leonardo no solamente fascina a pocos, fascina a mucha gente. Tenemos ahí en el Facebook un grupo de Leonardo da Vinci y entra un montón de gente a dejar cositas de él, a enterarse más, a dejarnos cosas. Muy bonito.
Sí, entonces, de verdad, es un hombre muy fascinante. Yo no he Bueno, leído mucho de Leonardo, pero yo he visto muchos documentales de Leonardo, muy muchísimos. bueno. Y es fascinante. Yo me documento mucho por el canal Historia, me gusta, me lo Eso empavo. está muy bien. Yo también, Yo me cada encanta vez los documentales. me gusta que el libro me lo cuente. No leo, pero me lo cuentan. O sea, y eso me empapa a mí, eso a mí me gusta. Exacto. La segunda reflexión que yo quiero hacer, ¿por qué? ¿Por qué siempre lo tentador que son los libros que tenemos que leer, los tienen todos escondidos? No nos los Claro. dan a leer. ¿Por qué? Es ahí donde está el miedo de ellos. ¿Por qué? No quieren que Bueno, sepamos la verdad. daros Y cuenta que bueno, a Leonardo lo muchos intentaron matar un enfoques montón de veces. Pero controversiales. O yo sea, lo que no le entiendo al ser humano, sinceramente, lo que no le voy a entender nunca al ser humano, que no sabe que tiene un código de barra que vas a morir, que vas a acabar en la ¿no? tumba. Es que no hay un ser celestial, es que no lo hay. O sea, que eres inmortal, es que no lo vas a hacer. 80, 90, 100, 120 si llegas, es que no vas a llegar. Abre Es las verdad. puertas del mundo. Exacto, En abrir, Claro, serio, abre tu exacto. mente, tío. Abre tu es que, mente, sí que tenemos una vida, es, tío. O sea, a ver es- si me es- entiendes. hay solamente un camino, la verdad. Y la verdad, si la escondes, es lo que pasa. No, y lo más bonito que tiene Leonardo y que no sé si, pues he visto que un poco se parece que te ha gustado siempre aprender de todo, investigar, ¿no? Y yo, a mí me gusta, La curiosidad. sé de todo, a mí me Es, gusta mucho seguir estudiando y seguir estudiando y seguir. Veo un curso, me inscribo y sigo y sigo y sigo, soy eternamente estudiante y eso lo veo en él. Otra cosa que también puedo destacar del primer video es que Leonardo escribía algo como algo oculto, tenías sí, que leerlo todavía como un espejo. Es el la primer escritura hombre que especular. escribía codificado. Claro, y Exacto. entonces nos hacemos la gran pregunta, ¿qué escondía Leonardo? ¿Qué es lo que él ha investigado, ha curioseado tanto que tenía que esconderlo haciendo este tipo de escritura? Yo creo Porque que él tenía la eso iglesia también detrás de él. Por eso escribía así. claro, Claro, claro. él no quería, claro, la gente que estaba atrás de él, por ejemplo, porque él, La iglesia en ese claro, él tiempo solía escribir en la calle, a él no le daba miedo escribir en la calle, lo que pasa, eres un claro, la brujo. gente miraba, claro, y decía, no, no, y él lo hacía al revés. Entonces nunca sabía lo que estaba haciendo. Pero hay muchos porqués. ¿Por qué Leonardo intentaba sus mayores secretos los metió en sus dibujos, en sus obras, sobre todo en la última cena, que ya luego hablaremos más tarde, eh, pero sobre todo en la Mona Lisa. O sea, la Mona Lisa tiene un montón de preguntas todavía sin respuesta, ¿no? De quién es realmente la Mona Lisa. Para Esa muchos solo es el de mujer, o sea, hay muchos, ¿no? Que piensan que a lo mejor, porque a él le decían siempre, su padre le decía, eres clavado a tu madre, ¿no? Eres igual que tu madre. Él tiene un sueño recurrente durante su infancia hasta que él muere. Él tuvo un sueño diario. Y era que él se veía en una cuna y un milano se posaba ante sus pies y le miraba, ¿no? Y dice que vio su futuro, vio su muerte en los ojos del pájaro, ¿no? Él lo dijo siempre, de hecho en más de 9 ocasiones lo llega a decir en sus escritos, ¿no? Habla de sus sueños recurrentes, ¿no? Del que habló Freud. Freud habló de este sueño. Creo que en mi punto de vista, está equivocado en muchas cosas. Yo he leído el libro y creo que quiso romantizar mucho a Leonardo Freud. Yo le critiqué, yo tengo una crítica a Freud con ese libro. Y creo que tanto Freud como muchas otras personas se lucraron de que todo lo que, a partir del siglo XIX, todo lo que tocaba Leonardo era oro. Todo lo que se decía se vendía. ¿Vale? Esta es la realidad. Entonces, claro, hubo mucha gente que aprovechó para inventar cosas, ¿no? Bueno, que Leonardo cogía modelos masculinos que tuvieran corta edad para tal, o sea, se han dicho barbaridades.
Ninguna está probada, es decir, no es que la han probado, ¿no? Ninguna. Entonces, por eso digo que no creáis mucho de las cosas, sobre todo que han venido después del siglo XIX, sobre su persona, porque no está nada contrastado. O sea, hay cosas que sí hemos contrastado con el tiempo, el ejemplo de lo que he dicho antes, ¿no? De que es un tipo bipolar, que es un tipo con déficit de atención, TDAH seguramente, eh, y, y que era un tipo muy suyo. Él hablaba con pocas personas, no era muy social, pero si tú lograbas entrar en su corto círculo de personas, habías triunfado, porque te llevarían en el mejor momento, ¿no? Y te pongo el ejemplo de Salai, que fue su mejor alumno, y Salai dibujaba casi mejor que Leonardo. O sea, yo tengo algunos dibujos de Salai que dibujó junto a otros amigos suyos la segunda Mona Lisa, no sé si la habéis visto, que está en Madrid. Eh, y es casi mejor que la Mona Lisa. No sé si la habéis visto, la segunda Mona Lisa. Pero si no la habéis visto, luego os metéis, lo ponéis. Segunda Mona Lisa está hecho por los alumnos de Leonardo y es casi mejor, te diría. Por eso digo que el mundo leonardesco, ¿no? Abarca mucho, y es lo que he dicho antes, tiene muchos secretos porque él trabajaba para la iglesia, pero no le gustaba la iglesia. Y en sus escritos te lo demuestra, o sea, no le gustaba nada la iglesia. Lo que pasa es que también tenía que comer, y era la única manera de comer, porque en esa época quien tenía los trabajos eran, desgraciadamente, las iglesias, ¿no? Él casi muere en Montserrat, en Barcelona, por la Inquisición española, por si no lo sabíais. O sea, hay muchas cosas, muchas anécdotas que podríamos estar aquí diciendo hasta mañana. Y bueno, él tuvo que huir de Italia durante más de 6 meses porque lo querían matar. Y él se fue con un amigo suyo, llegó a Barcelona, llegó a Montserrat, eh, y le ayudaron allí. O sea, de hecho, uno de sus mejores amigos, él decía siempre, ¿no? Que, que hablaba otro idioma que no fuera, ¿no? Y era el catalán. Claro, fíjate. Creo que es muy bonito porque te das cuenta de que Leonardo era un tipo normal, era un tipo normal con muchísimas fallas, o sea, bueno, pues, tenía muchísimas cosas mal. Él no terminó el 12% de sus trabajos. Él se tuvo que ir corriendo de Milán porque lo mataban en una boda, que si queréis os lo explico rápido, porque fue una anécdota de las más graciosas de Leonardo. Y es que no se le ocurrió porque le dijo, el duque de Milán le dice, oye, quiero que seas tú el que me prepare la boda y quiero que sea la mejor boda de la historia. Y dijo Leonardo, y quiero que sea un sitio especial donde lo vayamos a celebrar. Y me dijo, déjame a mí que lo voy a hacer. A los 2 meses le llama y le dice, ven, que ya tengo hecha el sitio donde se va a hacer el convite. ¿Sabes dónde se iba a hacer el convite, chicos, chicas? En la tarta más grande de la historia, lo podéis mirar luego. La tarta más grande de la historia todavía la sigue teniendo Leonardo, y es que se iba a hacer dentro de la tarta el convite de más de 1000 personas. Esto es real, ¿eh? Esto lo podéis mirar cuando queráis. Es increíble, wow. tuvo que huir, además está o sea, te digo que está demostrado porque hay un documento donde el duque de Milán le está poniendo a París. O sea, tengo el documento. Y dices tú, esto es buenísimo, esto es de película de risa. O sea, Leonardo no era todo qué bonito era y qué bueno era, no, que la liaba. Que a veces la liaba y se tenía que ir por falta. O sea, el tipo lo tenía todo, porque encima hasta tendría sus momentos de, pero esto lo ha hecho Leonardo. O sea, creo que sí, tenía sus, pero claro, daros cuenta que hizo la tarta, lo que pasa es que las alimañas la comieron. Claro, las ratas empezaron a llegar, todas las ratas del mundo mundial, todo, bueno, la que se dio ahí, pues imaginaros, o sea, estoy por hacer el cómic de esto porque es que me hace mucha gracia, la verdad. Y yo creo que Leonardo tuvo más fallas que cosas buenas. Lo que pasa es que lo que hizo bien, porque también, como habéis dicho al principio, se le tuvo muy ninguneado. O sea, Leonardo tuvo que pasar hasta mal, incluso hasta bullying, os lo digo así. Tuvo que soportar bullying seguro, esto lo digo ya. O sea, le pasa a todos los genios. Claro. Claro que sí, me imagino que sí. Van Gogh murió siendo un don nadie. Exacto, Leonardo también, ¿eh? O sea, literal. Me da mucha pena el final de Leonardo, ¿eh? Sí, luego lo hablamos al final del vídeo. Siendo un don nadie. Fue su cuñada fue quien
apostó y empezó a montar los cuadros y eso, pero Van Gogh murió sin un duro en la mano. Qué pena, ¿no? Qué pena. Sí, murió así, míralo. Verás qué tristeza. Sí, pero que casi todo, como has dicho tú, casi todos los genios así, porque Leonardo Todos. le tuvo que dar cobijo Francisco I. O sea, si no, no tenía ni casa donde vivir, ¿eh? Esto es real, con 63 años, ¿eh? Pero por eso digo todo. Sí, cuando te quieres salir del established system, ¿no? Cuando te quieres salir, eres especial, pero no porque te lo propongas, sino porque lo eres. Entonces, claro, ya no estás ¿sabes? En la fila, no estás en lo que ellos quieren que estés. Y entonces, bueno, pues podría ser perseguido, lógicamente, porque si tú contestas mal, no haces lo que te dicen, vas a tu aire porque quieres innovar o porque te parece más interesante, pues tú no vas a estar bien visto, excepto por algunos. Entonces, a ver, esa persona tendría que tener un coeficiente, es tremendo, un coeficiente lo más, porque una persona con la capacidad esa de tener en todas las ciencias y letras y de todo, vamos, que profundizó en todas estas cosas para todo, es decir, que esa persona tenía un coeficiente seguro altísimo, mucho más que Einstein y que todo el mundo. Pero, a ver, luego también hay cosas que a veces me estaba preguntando, me estáis hablando de que a veces las dificultades aguzan el ingenio, ¿no? Cuando tienes dificultades y dices, ¿esto cómo lo arreglo? Y entonces me pones a pensar la mente, te la pones a pensar y te das cuenta que lo puedes solucionar. Te sale de otra manera espontáneamente. Quiero decir que este hombre usaba la mente sí o sí continuamente. No la dejaba para luego, sino que se metía en una cosa y hasta que no la solucionaba, no paraba. Le entusiasmaba la vida, le entusiasmaba el porqué de las cosas. Mira, una pequeña anécdota. Un hermano que yo, uno de los que tengo 5, bueno, tengo 4, quiero decir, cuando era pequeño, pues él tuvo una bicicleta y ¿qué hizo con la bicicleta? Pues la desarmó absolutamente toda, porque él quiere saber por qué. El otro cogió la bicicleta y a correr. Pero él quería saber qué había dentro de esa bicicleta, por qué funcionaba la bicicleta. Y luego, también cuando más grande, una radio, también la desarmó toda para ver por qué había un hombre ahí hablando dentro de la caja. Él quería averiguar todo. Es buenísimo eso. Eso es lo mejor que hay. O sea, eso es lo mejor que hay. Se llama investigar el por qué funciona esto. Claro, exactamente. Pues oye, pues yo quiero saber qué hay ahí. Hay otras personas que no se preguntan el por qué. ¿Le das eso? Pues eso que tengo. Pero hay otros niños... Mira, cuando los niños están preguntando, esa edad que tienen de 5 a 7 años o de 4 a 6, ¿por qué? Porque se preguntan por qué para todo, ¿no? Ese es el momento ideal de abrirle es lo mejor que te puede pasar. Que te llegue un niño y te empieza a decir por qué. Eso, claro, pues te abre la mente a ti también. Exacto. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, mira, ahora vamos a ir con un vídeo que me encanta de un físico, que es para mí lo más de lo más, para mí es el number one, siempre le llevo siguiendo más de 10 años. Ahora vais a escucharle y si queréis luego os paso su podcast porque es increíblemente bueno. Y vamos a escuchar lo que dice Leonardo. Vamos con el segundo vídeo. Muy bien. Leonardo da Vinci conocido por su ingenio, precursor de la metralleta, del tanque, del helicóptero, por ejemplo. Pero estos proyectos nunca llegaron a construirse. Es más, muchos de ellos ni siquiera funcionarían. Entonces, ¿hablamos de un personaje sobrevalorado? ¿Puro humo? Hoy podemos acceder bien al trabajo de Leonardo gracias a sus cuadernos. Pues contamos con más de 6.000 páginas escritas por él. ¿Y qué encontramos ahí? Desde problemas matemáticos como la eterna cuadratura del círculo, o intuyendo el cálculo diferencial e integral, estudios anatómicos donde fue pionero de las disecciones humanas con algunos descubrimientos loables como la arteriosclerosis, estudió el corazón, la válvula aórtica, el feto, la circulación. También dedicó 2 décadas a estudiar el vuelo de las aves, con más de 500 dibujos y 35.000 palabras, o la hidráulica. Se preguntaba por todo, desde la lengua del pájaro carpintero, cómo se forman las nubes, o por qué los ojos ven solo en línea recta. Su curiosidad y su obsesión por satisfacerla no tenía límite. Pero hay más. Intuye el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Enunció algo parecido a la ley de la gravedad. Dio con la ley de inercia, o la primera ley de Newton, el principio de relatividad de Galileo, o la tercera ley de Newton. Incluso más espectacular, usó algo parecido al principio de Bernoulli para explicar el vuelo de las aves, que tiene que ver con la condensación del
del aire por presión, óptica, mecánica, hidráulica, anatomía. Sus avances son verdaderamente numerosos, pero en especial destaca por dos cosas. En primer lugar, por proponer la observación y la experimentación en una época donde el estudio se hacía a través de los clásicos, y por ensalzar la naturaleza matemática de la realidad, antecediendo a genios como Galileo, Kepler o Newton en más de 100 años. Sí, estamos ante un verdadero genio innovador de la historia, Leonardo da Vinci. ¿Pero quieres saber más sobre su vida, sobre su historia, sobre su arte? Pásale por tu blog. Este chico, ¿vale? Que me parece... Yo ya se me acaban los cabecitas, tío. Es que me parece este tío también, de verdad, a día de hoy, me parece un genio. O sea, es un tipo que te está explicando la física y la entiendes. Toda la física la entiendes porque lo explica de manera muy natural, muy... O sea, es una pasada. La ciencia, todo. O sea, es un genio, vamos. Yo lo que ha dicho de Leonardo es que es la capacidad que tenía de seguir investigando, ¿no? De no dejar de investigar. Creo que lo que te puede hacer una vida más rica, en todo sentido de la palabra, es y no hablo de dinero, hablo de conocimiento, que para mí es lo mejor que te puedes llevar a la tumba. Creo que el conocimiento de la filosofía, de cómo veía y cómo entendía él la narración, ¿no? de la naturaleza es muy bonito, porque él o sea, a lo mejor él está viendo un árbol, tú estás mirando el mismo árbol que él, pero él lo ve de otra manera, y él lo ve de otros colores, él lo ve con otra aura. O sea, es muy bonito porque te enseña eso, que estamos viendo lo mismo, nosotros ahora mismo estamos viéndonos, pero nos estamos viendo y reflejado diferente, porque estamos pensando de diferente manera de nuestro propio reflejo. Es una pasada, o sea, y eso te lo enseña Leonardo. O sea, Leonardo te enseña a querer entender todo lo que lleva el universo, ¿no? Lo que es, lo que somos, de dónde podemos llegar. No sé, pero él nunca se preguntó de dónde venimos. Curioso, ¿verdad? El tío más curioso del mundo nunca se quiso preguntar de dónde venimos. Deberíamos mirar por qué. Un día vamos a hablar de esto extensamente, pero creo que el ser humano no está preparado para saber de dónde venimos. Y yo creo que Leonardo lo sabía. Por eso nunca ni siquiera quiso hacerlo. Él habla de lo más parecido a lo que es el alma. ¿Vale? Eso es lo más espiritual donde ha querido llegar. Nunca ha querido llegar a más. O sea, porque creo que no estamos preparados para saber la verdad. Yo pienso también que no estamos preparados para saber la verdad, la realidad de dónde venimos. Y esto, por eso yo creo que la humanidad no debería saberlo. Creo, porque sería el caos absoluto. Eso es lo que yo pienso, mi punto de vista. Y aparte de que con Leonardo sabemos que se llega a la excelencia de la persona que quiere, a lo mejor no ser recordado porque vamos a recordar cómo se demostraron muchas de sus obras o dónde se encontraron o muchos de sus escritos dónde estaban. O sea, a él nunca le gustó ser protagonista de nada. Es una de las, ¿ves? Mira, vamos a poner el tema que has dicho antes con Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía un ego demasiado grande. Me parece el mejor escultor de la historia de la humanidad, es insuperable, esto hay que decirlo, pero se quiso equiparar con Leonardo y creo que fue un error. Ahora lo decimos 500 años después, ¿no? Pero yo creo que Miguel Ángel, que no olvidemos que murió con temprana edad, yo creo que se equivocó en querer equiparse con otro genio, ya sea Leonardo, sea Donatello, sea Verrocchio, sea... pienso que con la única persona que Leonardo se llevaba mal de su clero, de su punto de vista genio, era con Miguel Ángel, o sea, pero horrible. O sea, de hecho hay momentos en los que él se está riendo de Miguel Ángel, ahí hace bocetos contra Miguel Ángel, Leonardo. O sea, creo que había una rivalidad brutal, pero creo que estuvo peor llevada, os lo digo por todo lo que he leído, creo que está peor llevada por Miguel Ángel que por Leonardo. Leonardo era mucho más mayor que él en ese momento,
Y creo que tendría que haber tenido más respeto por los... Tú luego puedes pensar lo que quieras en tu casa y decir, mira, pues para mí soy mejor, ¿vale? Perfecto. Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero creo que les ponía muchas veces, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estaba Leonardo haciendo, porque eso lo estaba leyendo en un libro que me dejaron al principio de empezar a leer a Leonardo. Y en este punto decían que Miguel Ángel intentaba reírse de Leonardo. O sea, que cuando leáis, luego os paso el libro del desafío de Florencia, y ahí lo vais a ver bien. Entonces, creo que fue un error y creo que lo ha pagado con el tiempo, en mi punto de vista, de Miguel Ángel. Porque Miguel Ángel es muy recordado, por supuesto, y yo tengo un libro enorme de Miguel Ángel, o sea, lo tengo ahí, y me encanta Miguel Ángel, ¿eh? A mí como cultor es una locura, o sea, y como pintor, o sea, me encanta. Pero creo que su ego iba más allá de lo que realmente debería haber hecho, en mi punto de vista. Sí, así es. ¿Qué opináis? Sí, igual Ruti. pensaba, ¿no? Yo me quedo pensando en su trabajo y con el detalle que hacía su trabajo, obviamente, para envidiar ese gran trabajo. Y no que el trabajar en la búsqueda de expresar y todo y que lograr que esa percepción humana se acerque a lo más próximo de lo que él observa e interpreta, ¿no? Obviamente que también tiene que ver con eso del estudio que ha hecho anatómico, como vos hablaste, ¿no? Del alma, ¿no? Que lo asoció a una parte del cerebro, que estudiaba mucho sobre eso y la conexión del ojo con esa parte consciente, también llamado alma, la parte juiciosa, que hoy lo llamamos como el lóbulo frontal, ¿no? Lo que sería la ciencia moderna. Pero me llamaba la atención eso, ¿no? De que cómo él buscaba a través de su trabajo transmitir lo más cercano a lo que él puede percibir. Antes de que sigamos con este tema, que si no se me olvida, ¿qué opináis de que Leonardo en su infancia no pudo ir a un colegio normal, lo que he dicho antes? ¿Qué opináis? ¿Influyó mucho de que fuera bastardo o no influyó? ¿Qué opináis? No haber ido al colegio. Sí, a ver. Pienso yo pienso, Leonardo es, siendo Leonardo, sin ir al colegio. Exacto. Yo también pienso que gracias a eso ha podido desplegar todo su conocimiento sin que sea Manipulado. de que haya manipulado, que haya fronteras, ¿no? Para No, lo que... Sin que hayan, sin que claro, lo hayan manipulado. y direccionado, porque muchas veces en el colegio te direccionan a ciertas materias, que hay niños que pueden ir a la matemática muy bien, bien a la lengua, pero las artes y todo lo demás es como que no lo toman en cuenta, ni las ciencias mucho. Entonces, él no ha sido manipulado, él ha curioseado, ha investigado de por aquí, de por allá, tal cual, libre, sin que le digan, esto es más importante, esto no, esto sí, esto sí. Entonces yo creo que ha podido desplegar toda su imaginación. Así como docente, pues les digo que me parece muy bien. Todo lo mismo que te he dicho. Mejor, gracias a Yo creo que está muy asociado también a lo que contaba José, ¿no? Que él no tenía miedo de hacer cosas, ¿no? Porque tengamos en cuenta el contexto en que él estaba, ¿no? Hacer estudios anatómicos, escribir lo que escribió, dibujar lo que dibujaba en esos tiempos, era muy revolucionario. Entonces, cierta manera, él iba rompiendo reglas para lograr lo que logró. Hoy estamos tan estructurado y limitado que prácticamente nos dejan moverse, hay que romper, es como que tenés que romper reglas, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas leyes que nos penalizan si hacemos ciertas cosas. Era otro tiempo. Pero no sé si hoy cómo se hace, aunque tenemos con las leyes un montón de acciones humanas destructivas, como ya nos conocemos, ¿no? Que no hay limitaciones, pero bueno, yo creo que por ahí también va también que se pueda expandir. Y también la búsqueda del conocimiento, yo lo veo como una droga, ¿no?
una droga natural. Entendamos que hay drogas de todo tipo. Cuando hablemos del concepto de droga no nos referimos a necesariamente a las ilícitas, ¿no? Nosotros producimos unos neurotransmisores que nos generan ese placer y esa adrenalina que él, para mí, de sus características, buscaba estimular, y que todos nosotros hacemos eso, ¿no? Qué maravilloso cuando vos descubrís algo nuevo, que le tenés curiosidad y de pronto lo puedas transmitir. Es un placer máximo, ¿no? Es como que va buscando eso. Y es lo que tenemos que motivar, entender a todos, que cuanto más curiosidad, cuando más aprendes, más disfrutas también parte de la vida, ¿no? Yo creo que el mundo hubiera sido mejor si hubiera sido mandado por genios. Sí, de acuerdo. No por ignorantes. Exactamente. Estoy muy de acuerdo. Porque sería un mundo mejor, con más convivencia. Imagínate un mundo ahora mismo, que tenemos a un tal Milei por un sitio, a un tal Trump por otro sitio, a un tal Netanyahu por otro sitio. Imagínate eso, por favor. ¿Qué libro han abierto esta gentuza? Ahí está el tema. ¿Qué libro han abierto esta gentuza? La escobilla del váter, el emigrante número 1 que lo trajo su madre. ¿Qué libro ha abierto ese? A ese le han caído el dinero por desgracia. Exacto. Y ahí está mandando. Así es. Mira, es que es muy importante recalcar sobre la infancia de Leonardo, ya que estamos en la infancia, es porque para mí su abuelo y su tío, pero sobre todo su abuelo, que fue quien le enseñó la naturaleza, fueron para mí sus profesores predilectos. Creo que fueron lo que hicieron a Leonardo. Su abuelo paterno era muy, le encantaba la naturaleza, ¿no? Era siempre estar en el campo, siempre tal. Y Leonardo cogió eso de él, que para mí es de las mejores cosas que le pudo pasar. También hay que recalcarte, se me olvida que hay tantas cosas que pudiera poner todo, es imposible, pero lo intento. Leonardo, hay 2 años donde no hay un escrito de Leonardo. No hay nada. O sea, desapareció en combate. No hay, los historiadores no han llegado a saber qué pasó con Leonardo esos 2 años. Allá cada uno que piense lo que quiera. De aquí es cuando, por esa forma de pensar de esa desaparición de Leonardo, existe mi libro La Guerra entre los Tiempos. Fue por eso, porque ¿quién te dice a ti que Leonardo no estaba investigando sobre la máquina del tiempo? Mira, yo cuando hablo cosas de ficción, no son tan ficción. Mira, yo recuerdo una frase que pone en mi libro, que me salió del corazón, era que la ficción era la mayor realidad que el ser humano podía tener. Porque de la ficción salía la realidad, ¿no? Y yo recuerdo que yo lo decía así porque en muchos casos, muchas veces hemos dicho esto es ficción, luego resulta que era realidad, o sea, y que se ha hecho realidad. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de teletransportar algo físico. Y tú dirás, que eso no se puede hacer. Bueno, pues ya lo han conseguido con un cactus. ¿Cómo os quedáis? Y lo han teletransportado de una ciudad a otra. No 2 metros ni nada, no. Ya han conseguido de una ciudad a otra. O sea, a ver cómo os quedáis con esto. O sea, es deshacer algo porque tienes que desaparecer, literal, para que tú aparezcas de nuevo con todas tus cosas en otro lado. O sea, es que si lo piensas dices, es que, claro, humanamente es imposible. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues, claro. Es que es increíble, ¿eh? Bueno, pues ya la teletransportación es un hecho, que lo sepáis, ¿eh? Pero no, a ver, con cosas pequeñas, pero ya es un hecho, o sea, ya se está pudiendo hacer. José, pero ¿no te parece que el ser humano ya está yendo más allá de lo que puede? Vamos a quedar como... ¿Vieron el capítulo de Shrek? Cuando lo teletransportan al gato y al burro, y queda uno con la cola del otro, y medio raro. Entonces, yo no sé. ¿Habrá pasado? No entiendo. El cactus, ¿cómo habrá quedado? No cuentan, pero habrá pasado. La estábamos viendo en ciencia ficción del siglo XX.
con la serie Star Trek, ¿no? La estábamos viendo, Exacto. cómo se teletransportaba al capitán Spock y a su gente y tal, ¿no? Exacto. Pero yo Pues, no sé, la verdad, no sé si llegaría a eso o no, pero es un poquito difícil, no lo sé. pero Quizá que todo lo que podemos tantas veces le pensar hemos dicho que es difícil. se puede realizar, ¿no? A lo mejor todo lo que eres capaz de pensar, eres capaz de hacer. No lo sé, pero claro, todo lo que estás diciendo lleva a eso, ¿no? Lo que una persona piensa, mira, Julio Verne, ¿no? Pensaban cosas o escribió cosas que luego Eso realmente también, es verdad. Yo lo que digo es una cosa, me sorprende, estos niños, porque hay muchos inventos ocultos todavía, yo creo, porque hasta hace poco vi un niño, bueno, un niño ya por 17 o 18 años en África y había inventado algo maravilloso para dar de comer a la gente de allí o dar de beber, no sé lo que era, pero vamos que ya le estaban intentando comprar ¿sabes? El invento. ¿Por qué? Pues porque si no interesa que el invento funcione, porque eso evita que el negocio que tú tengas se vaya a pique por esta solución que da un chaval de 17 años. Yo lo que me pregunto, ¿y ese chaval cómo ha podido, es decir, cómo ha desarrollado su mente son para genios. idear esto? Es O sea, genio, ¿No? no puedes Es un niño de explicarte. África, que no tiene estudios y no tiene nada, ¿sabes? No sé. genio, Son genios, Genio, es que es gente un que genio, tiene una capacidad, claro. exacto, tiene Claro, una capacidad claro, de ingenio que no es lógico. O sea, no claro, puedes y coger. ellos ven las cosas más allá de lo evidente, ¿no? De lo que tú ves normal, ellos lo ven más allá, tienen algo más, o sea, un plus. hay gente ¿Verdad? que tiene el cerebro muy desarrollado, muchísimo. Sí, sí, mucha Nosotros tenemos gente, mucha gente. un poquito muerto en alguna mitad, pero esto lo tienen con una electricidad brutal. Si la tuya va a 125, ellos van a 600 voltios, 700, o sea, Literal. abismal. Sí, por ejemplo, Así los es. científicos se centran, por ejemplo, en una materia, ¿no? Los científicos esos que les dan el premio Nobel y todo ese rollo. Entonces están centrados ahí, son genios porque cogen una materia y la diseccionan, bueno, se meten ahí, averiguan todo. Pero la capacidad de Leonardo para eso era a todos los niveles. Hay Claro, personas, ¿no? Como dicen, ¿no? La relatividad y tal, él era un super genio en eso, pero claro, lo otro hay que darle de comer aparte, porque, dicho así vulgarmente, cuando porque hablamos de... Leonardo abarcó todas Exacto. el hombre, todo lo que podía hacer el hombre y todo lo que era en sí el hombre, cómo estaba compuesto y cómo todo lo que habéis hablado antes del cuerpo, que lo estudió, los músculos, todo eso. Entonces, este hombre era una cosa, yo no sé si tendría no sé, a lo mejor tenía el máximo de lo que puede tener alguien, porque nadie sabe de tantas cosas. Puede saber de una muchísimo, pero de tantas cosas, este hombre era algo excepcional. Eso es algo Creo inaudito. que lo de Leonardo no se termina. Mira, de hecho, la ciencia lo dice. A la ciencia le costaba mucho decir, oye, es que estamos hablando de 1000 personas en una. O sea, es decir, estamos Sí, hablando de que una persona se puede llegar a volver loca, y esto pasa en los matemáticos, y lo voy a explicar, porque los matemáticos, cuando una persona llega a la excelencia de la matemática, tiene tantos números metidos y registrados, o sea, formas de evacuar los números, de cambiarlos, de tal, que se vuelven locos. ¿Por qué? Porque nosotros, igual como dice Leonardo, somos una máquina. Nuestro cerebro tiene un límite. Si tú le empiezas a meter información sin parar, el cerebro puede petar. Esto le pasó al matemático no sé si habéis visto Una mente maravillosa, que se vuelve loco por sí, eso. Porque sí. tenía tanta información. Sí. Russell Claro, Crowe la hizo. exacto. Y le ha pasado a mucha gente. Esto no le ha pasado a uno, le ha pasado a muchísima gente y han terminado en psiquiátrico. ¿Por qué? Porque tienen demasiada información y ha petado su disco duro. O sea, hasta aquí ha llegado. Entonces, lo que me impresiona de Leonardo era la capacidad de abarcar tantos temas y ya no solo abarcarlos, ser de lo mejor de esos temas.
Entonces es increíble que una sola mente, por eso para mí es posiblemente la mente más brillante de la historia, que se sepa. Luego a una gente anónima que a lo mejor ha sido mejor, oye, quién sabe. Pero que se sepa, que esté escrito, Leonardo no tiene, vamos, no tiene parangón en ese sentido, ¿no? Desde lo que... También el filósofo de álgebra Al-Khwarizmi, también que era, Wow, cuidado, te lo iba a cuidado, decir, cuidado, ese era wow, el padre del álgebra, es una locura, ¿eh? No, no, fue escucha, pero que en serio, el sí, padre sí, del pero hay álgebra. unos cuantos, ¿eh? Claro, por Hay eso unos te cuantos digo, de ese estilo que claro, dicen, madre mía, eso cogió la filosofía aristótela y la desmenuzó toda. increíble, Sí, Exacto. no. increíble. O sea, hay gente, o sea, impresiona mucho, ¿no? Porque dices, eh, ¿cómo digo yo? Mira, yo intento abarcar muchas cosas. Yo a mí me encanta el aprender cosas. Y mañana, mira, he aprendido, o sea, es que he hecho de todo en mi vida, o sea, muchísimas cosas. Yo he hecho masajes tailandés, he estado en Tailandia para ver cómo eh, todos los movimientos del masaje tailandés. Me parece como es una filosofía de vida, ¿no? Es una forma de proceder, una forma de ser también. Eh, eh, Me encanta dibujar, me encanta leer, me encanta tal. O sea, todo lo que intento, la oratoria empecé hace relativamente poco, entre comillas. Yo empecé en 2015, o sea, a hablar delante de la gente. Yo no he hablado toda mi vida delante de la gente. Pero cuando vi la satisfacción que me dio por primera vez estar en Sol, en pleno 15M, y empezar a hablar con un megáfono, y que la gente te estaba escuchando, eso fue impresionante. O sea, ahí es donde me di cuenta de dónde estaba mi vocación. Ahí O donde sea, empezó mi todo. vocación. Ahí es donde Claro. empezó el José visto desde fuera, para la gente, ¿no? Y me di cuenta, dije, "Joder, es que me encanta el hablar, el dar mi conocimiento humilde a otras personas, ¿no? Para que puedan tener donde refugiarse, ¿no? Porque para mí el conocimiento es un refugio, es una ayuda constante, ¿no? Yo creo que para mí es esencial. Yo creo que una persona sin conocimiento a mí me da mucha pena. Y lo digo, no lo digo como una crítica, lo digo todo lo contrario, me da pena porque no sabe lo que se está perdiendo. José, hoy en día el que no quiere aprender, no hace falta ni abrir un libro, te documentas nada más. Exacto. Hay Sí, 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 documental sí. para documentarte, ¿vale? Y tonto, creo que una persona tonta no es. Si quiere Exacto. documentar, quiere aprender, aunque no sepa leer, se documenta. Exactamente. Es, Y busca, pones canal, claro, la canales de información. historia y de esto de información hay por un tubo. Muchísimo, Estoy de acuerdo contigo. Así es. muchísimo. Y puedes Vamos, tomar información que tú quieras. ¿quieres decir algo, Ruti, que tú nos has hablado en esta parte? O es que la veo muy callada. No, los escucho muy atentamente, no, y vos hablabas, por ejemplo, de cómo tomaba Aristóteles, Leonardo también tomó el concepto de alma y demás, desde Aristóteles, como que, bueno, también Aristóteles era un filósofo muy importante, matemático, con todas las ciencias, igual que Leonardo. Y no, bueno, como también seguía lo que es la filosofía natural, ¿no? Bueno, hay tanta cosa para hablar que yo creo que este podcast no va a alcanzar para decir todo. La verdad es que no, porque igual yo quería dar algunos inventos bueno, pues que ha construido adelantados a su época. Construyó el modelo de paracaídas, construyó un vehículo blindado, el antecesor del tanque moderno. Construyó diversas máquinas voladoras basándose en las aves. Él En las observó aves. mucho las aves. Sí. Que la NASA Luego utiliza a también, día de hoy. claro que sí se utiliza. Luego, Los drones, sus ahora os estudios, explico una cosa de los drones que vais a flipar. wow, no me Sigue, digas. sigue. Sus estudios anatómicos han sido tan perfectos que han sido considerados los más precisos de esa época. Él hacía cosas que de repente en esa época no estaban, pues, no estaban dentro de las normas, ¿no? Él iba y robaba cadáveres, diseccionaba para comprender el funcionamiento, ¿no? Pero todo, pues, para saber más. Y de verdad, si ustedes van a los dibujos, he visto el dibujo de un niño en un vientre, el mismo hombre de Vitruvio, hay un montón, el sistema digestivo, circulatorio, es tan exacto, es para la época en la que estaba, de verdad,
a veces pienso que ha viajado en el tiempo también. Yo puedo imaginarme que de repente puedo haber Es sido que eso. Isa, quedaron no, no habrá leído el Corán ese sí, ¿no? Yo pienso que Era- sí. es- Yo pienso que yo- sí. sí. Yo, Yo creo que yo, sí. yo digo una cosa porque el Corán está todo ahí. Por eso te digo. Está Yo, lleno de eso. Justamente yo también pensaba eso. Hay muchas investigaciones ya hechas previamente, pero como lo hemos conversado en algún momento con Mika, que decía que a veces no se comunican entre los investigadores, naturalistas, filósofos. Entonces, cada uno, desde su conocimiento, desde su curiosidad, va aportando lo que va incorporando de distintas maneras. Él también lo hizo mucho a través del arte. Y de pronto pienso, ¿no? ¿Cuántos nos conocemos? No llegamos a conocer. ¿Y cuánto estamos perdiendo, por ejemplo, en este momento en Gaza, en Palestina? ¿No? Porque ya hace tiempo que la historia de la ciencia viene perdiendo grandes investigaciones y libros que son quemados, destruidos, para poder borrar esa historia, ¿no? Entonces como que es imposible, ¿no? Cruzar las ideas de lo que pasaba. Porque Leonardo da Vinci, bueno, tuvo la oportunidad, digamos, no de vivir lo que todos pudieron conocer, o sea, saber que todos lo estamos hablando de él hoy en día, pero 400 años después, que recién se haga visible muchos de sus escritos, ahí te está diciendo mucho, cuánto se tuvo que ocultar, y cuánto intentan constantemente tapar, y cuántos genios intentan anular, ¿no? Realmente te abre la cabeza a muchos lados. No, Y justo eso quería acotar un poquito, de que no solamente son pérdidas materiales, y son pérdidas humanas. ¿Y cuántos niños que han podido haber crecido, han podido haber desarrollado, hemos perdido de repente tantos Leonardos da Vinci, tantos niños que iban a hacer el bien para la humanidad, y los hemos perdido, ¿no? Entonces, pues no sé qué está pasando, el mundo está dando la vuelta a algo que evidentemente no podemos cerrar los ojos las personas que estamos centradas en esto, de verdad. Sí, ahí está Palestina, Free Palestine. No la tenemos. Yo desde que sé que apoyo, o sea, que ayudo con esto de comprar, pues en mi casa se Bravo. hacen 2 cajas. Yo voy a coger una caja el mes que viene. Yo sí, ahora de cara al verano. O sea, voy a coger a Isa para que la dé el dinerito a Isa. Pobrecita. Yo quería decir una cosa. Yo digo lo de Leonardo da Vinci, digo lo del Corán, porque el Corán tiene muchísimo milagro ahí, muchos. Ahí te dice cómo se genera del semen un coágulo de sangre para el nacimiento de un niño o una niña. Joder. Cuando se junta el semen de la mujer con el semen del hombre, y entonces ahí es donde empieza si es niño o es niño. ¿Cómo puede un alfabeto hace 1400 años saber eso? Que alguien me lo Joder, con un alfabeto, ¿Eh? Cuidado con el Teniendo en cuenta alfabeto. que no había microscopio, teniendo en cuenta que no había las tecnologías que se fueron apareciendo después, ¿no? Gracias a la física, la cuántica y demás. O sea, Y te dice todos los huesos del cuerpo que tienes. Todo está ahí. claro. Está Bueno, todo una ahí. cosa que añadir a que, vamos a ver, cuando estuvieron aquí, lo he dicho en otras ocasiones, que cuando estuvimos aquí los árabes, ¿no? Desde el año 700 al 1400, hasta que los expulsaron, ¿no? Hasta el 1400 o por ahí, bueno, esos 700 y pico años, aquí, bueno, la cultura que infundieron aquí, los adelantos, los avances, que aquí el agua se tiraba por la ventana cuando ellos inventaron las canalizaciones, y bueno, hay un matemático que ahora no me sé el nombre porque no se me quedan los nombres, Puedo pero decirlo yo. lo has dicho tú. Al-Khwarizmi se llama. Siri o algo así, sí. Pues ese hombre, bueno, yo lo he descubierto. A ver, esto, por ejemplo, no nos lo decían en la escuela. Nos dijeron a partir de... No nos lo dijeron en la escuela, bueno, en mi época... No, solamente- tampoco. ¿verdad? ¿Verdad? Eran los iberos y los no sé qué. Y después ya nada. Bueno, ya sí, los árabes estuvieron aquí los moros.
tal, pero ningún dato más. Y después ya los echaron, los expulsaron, los reyes católicos, no sé qué, no sé quinto, que el cuadro, tal y cual. Y ya todo Colón y el descubrimiento de América. Todo eso muy documentado. Muy documentado. Pero lo que nos hizo avanzar en ese del año 700 al 1400, eso que nos hizo avanzar, eso no se comenta, no se comenta. Entonces te das cuenta la manipulación tan enorme que hemos tenido siempre en todo, y la de cosas que son nuestras, porque los árabes vinieron aquí y nos las enseñaron, la cultura y todo eso no se ha dado a conocer, no lo sabe mucha gente, vosotros lo sabéis también, que no lo sabemos, no lo hemos estudiado. De hecho, incluso la guerra civil, le llaman guerra civil cuando fue un golpe de Estado. No, mira, ahora que has dicho eso, es importante saber dónde llega esa información por primera vez de guerra civil. Se empieza a llamar guerra civil porque Fraga le dice a un historiador que no casa lo que están diciendo de los rojos contra los... Dice, esto la gente no se lo va a creer. Entonces, dijeron, bueno, pues lo vamos a llamar guerra civil. Y se llamó guerra civil por Fraga. O sea, está en la realidad pura. Sí. Y dice, un golpe de Estado. Es que si tú le enseñas a un niño que es un golpe de Estado y sabe que es un golpe de Estado y todo el mundo se lo enseñas así, no lo llamamos guerra civil. Porque estamos engañando a la gente. Por eso hay tanta desinformación. Es de tapar la verdad. Pero la verdad es como una arruga. Por mucho que tú quieras tapar una arruga, te va a salir. Saldrá tarde. Tarde o temprano. Tarde o temprano la verdad busca el camino de salir. El señor que operó de cataratas fue un árabe bereber y se llamaba Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi, que ahora utilizamos el nombre de gafas por él, porque se llama Al-Ghafiqi. Su estatua está en Córdoba. Fíjate. Se llama Al-Ghafiqui. Investigar. Ah, mira, qué interesante. Wow. ¿Viste esta película El médico? Y de ahí viene el nombre gafas. El médico. El médico, ¿no? Esa película me encantó. A mí me gustó más el libro, No pude. Me quedo con el libro. El médico es buenísimo. No acuerdo. Los libros siempre son más detallan más y es una película buena. Y pues está Ibn Fernás, el que voló desde una torre que inventó para volar. Quería inventar el avión, que voló y cayó, y se cayó, rompió, pero voló. Que se llama Ibn Fernás también. Fíjate. Sí. Yo esto lo he descubierto todo por el canal de Historia. Fíjate. Eso es bueno, tío. Hay documentales muy buenos. Historia. Tú pones canal Historia y verás cómo te sale todo. Es que deberían poner en las escuelas, en lugar de maestros, que pusieran ese programa. Porque los maestros, vale, sí, oye, hacen lo que pueden, las criaturas. Hay una maestra aquí. 3 años, dos maestras, hay dos. Nos retiramos del podcast porque hemos sido despedidas a partir de ahora. Ya con esto ya no vuelvo. Cuenta que tenía también desde el 1 al 9 y se añade un 0. A ver, vamos a explicarnos bien para que no haya confusiones. No lo decir por las maestras. Es verdad que las maestras están muy cohibidas. Es decir, porque tienen que llevar sí o sí una línea editorial que tenga la misma escuela. Y eso es así. No pueden salirse de ahí. No se puede salir de ahí. Sí, pero vos podés, pero eso es relativo y depende de cada persona, porque vos podés tener un programa y no todas las personas dan las clases de la misma manera, no todas las personas tienen la misma dinámica. A mí, por ejemplo, en particular, me encanta entrar al curso y que mis estudiantes se rían y romper el esquema y buscar qué es lo que a ellos les interesa y ahí buscar ahí. El docente tiene esta función de poder, a partir de lo que el chico trae, poder darle un conocimiento nuevo y no meterle el conocimiento como yo soy más para el Estado, no sé, para el privado. La fuerza, meterle conocimiento que en realidad va a ser superficial porque en algún momento se lo va a olvidar. O sea, sino que a la crítica, a la reflexión, a la curiosidad, a la imaginación, sobre todo la imaginación. Y bueno, eso es cada uno
o trabaja a su manera. Ya, claro. Yo os voy a dar un consejito, y lo digo porque yo lo hacía y funcionó. Es que cuando si vais a dar historias a niños o a chavales más grandes, ponerle música de fondo. Yo me he dado cuenta que la música amansa las fieras. Esta es una de las cosas que yo me he dado cuenta. Y aparte que si es una música que esté tranquilita y tú le empiezas a contar y se lo empiezas a contar como si fuese un cuento, no como si fuese porque Cristóbal Colón inventó no sé qué, no sé cuánto y porque hizo esto, pues, eso me aburre a mí, que me gusta, ¿sabes? Claro. Entonces, tú si le empiezas a poner efectos especiales en tu voz, que es lo que siempre digo, les va a encantar. Porque al final le estás dando un relato, lo vas a mejorar ese relato por la forma de cómo lo haces. Yo creo que influye mucho a que a los chavales, sobre todo en la historia, si queréis que a los chavales les guste la historia, no puede ser aburrido, no puede ser aburrido. Tienes que buscar la manera, pero no puede ser Yo con aburrido. esto creo que el podcast va a ser bajado porque para hacer todo eso necesitas presupuesto y presencia del Estado que garantice las herramientas necesarias para poder cambiar esa dinámica de enseñanza. ¿Sí? Así que Yo claro. soy profesora de pequeñitos, de educación inicial, y no puedes tenerlos sentados a los niños, mentira eso. No puedes captar su atención que dura pues, cógete una radio y les pones, música de fondo. Te digo yo que triunfas. Yo cuando decía algo y quería que ellos tenían que actuar, ellos tenían que moverse, ellos tenían que cantar, que yo tenía que ver, como dice Ruti, el interés que ellos tienen, ¿no? En ese momento de qué están hablando, de qué, y de ahí agarras y partes para hacer la clase y contarles las historias con cambio de voces, con lluvia, con efectos especiales, porque si no, no los impresionas, es igual, puedes agarrar un títere, hay tantas cosas que puedes hacer para que ellos aprendan y hagan de su lección algo muy lindo, porque si no se aburren y no están atentos a lo antes de que se me lo olvide, es importantísimo porque para mí es una parte esencial de Leonardo, ¿vale? De la vida de Leonardo. Leonardo da Vinci, por si no lo sabéis, estuvo 2 meses en la cárcel por diseccionar cadáveres. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque fue traicionado por alguien de su entorno. Todavía estamos intentando saber quién pensamos que fue. Yo pienso que fue Donatello. Fijaros bien, por todo lo que he leído, es muy posible que fuese él, pero bueno, no se puede demostrar, o sea, tampoco te puedo decir 100% que fue él, pero por lo que yo creo que pudo haber pasado así, porque era en el momento que estaba él. Bueno, dicho esto, creo que cuando Leonardo está en esos 2 meses en cautiverio, le hicieron de todo. ¿Sabéis lo que es la cuna de Judas? No. Os lo explico, ¿vale? La cuna de Judas es una forma de torturar, ¿vale? Esto lo inventó la Inquisición española y como se llevaba muy bien con Italia, pues Italia lo empezó a hacer también. La cuna de Judas es una piedra que es como si fuese una pirámide, ¿vale? Entonces a la persona la ponen en cuclillas con el trasero puesto casi en el ¿cómo se dice? O sea, en lo que es, porque encima estaba afilado, porque la parte de arriba estaba afilado, como si fuese afilado, ¿vale? Entonces, le dejaban a una persona así y le dejaban durante horas. Y llega un momento que tu cuerpo no aguanta. Entonces tienes que sentar. La iglesia, ¿verdad? Exacto. Eso es lo y eso a Leonardo se lo hicieron. Esto es real, ¿eh? La iglesia, la que es, la que dice la casa de Dios. Exacto. No, y aquí lo hemos hecho hasta hace poco, ¿eh? Hasta el 1900 y pico, ¿eh? Se hacía aquí. Yo solo te hago una exploración nada más. Fíjate lo que hace la iglesia. La Inquisición. Sí. Fíjate. La Inquisición española. Así es. Y Leonardo lo pasó muy mal. En esa lección de todo. Le quitaron las uñas de golpe. O sea, lo pasó muy mal. Y gracias a que se dieron cuenta de que su padre era Serpiero, que Serpiero era un reputado, o sea, llevaba las cuentas del Estado, ¿no? Para que me entendáis, en ese momento del Estado italiano, él era una de las personas más importantes en cuestión de notario, ¿no? De los notarios más importantes de Italia. Y gracias a eso, que se dieron cuenta de que era el hijo de, aunque fuese legítimo, pues eso le salvó. Pero el padre no fue a buscarlo, ¿eh? O
sea, el padre no lo ayudó. O sea, esa es la realidad. O sea, fueron porque se dieron cuenta quién era y por pena dijeron, mira, pues vamos a sacarle porque se me ha equivocado y tal. Y esto fue, le metieron en la cárcel por un motivo que sigue pasando ahora. Y es que un anónimo, sin prueba ninguna, dijo que había visto a Leonardo con un hombre. En esa época estaba súper mal visto eso. Entonces le cogieron pues como que era un pedófilo, que era un... O sea, lo pusieron a parir a Leonardo. Y él, a partir de ahí, Leonardo se hizo asexual. No volvió a hacer el amor nunca ni con un hombre ni una mujer. O sea, tú fíjate, le cambió y ahí se volvió muy bipolar a partir de salir de la cárcel. O sea, lo tuvo que pasar francamente mal esos 2 meses. Porque entró un Leonardo y salió otro, ¿eh? O sea, esto es lo que pasó. Y da mucha pena, porque yo me lo imagino, yo me he leído el libro de Matar a Leonardo da Vinci de Cristian Galvez, que te explica todo lo que le hicieron en la cárcel. Todo. Te explican todo lo que le hicieron en la cárcel. Impresiona, ¿eh? Y es tu madre mía. Además, que salió vivo. Que salió vivo. No quiero leer eso. Tanta tortura no quiero leer. No quiero leer porque, ya estoy viéndolo en directo y eso es tan horroroso que leer eso te deprimirá. Mucho más. No, es que Micaela porque está pasando ahora. Es que está pasando ahora y yo no quiero ni pensar lo que están pasando en esas cárceles que tienen allí aquella gentuza. No quiero ni pensar las animaladas, barbaries que están haciendo. Entonces, el que Leonardo se lo hicieran, madre mía, a Leonardo y a miles y a millones de personas le han hecho todo tipo de atrocidades. En África no te digo nada, en Europa, en todo. Entonces, a veces me da la impresión de que el ser humano es el que tiene que desaparecer, el ser humano. Y que solamente salgan los animales. El ser humano somos realmente muy malos. Sí, Andrea. Digo que el ser humano desaparecerá. Así. Sí, claro. Lo dice. Pero, Harari lo dice. Pero todo llega a su tiempo. Yo hablo de mí, de lo que yo interpreto, lo que me dice mi Corán y mi religión. ¿Vale? Nadie es más que nadie y todos regresaremos a como hemos sido. Exacto. Y cada uno que se la apañe con sus actos. Exacto. Así es. Vámonos al tercer video. Vamos al tercer video, venga. Que es muy interesante y vamos a hablar de ello. Vamos allá. La Última Cena. Una de las obras más emblemáticas de Leonardo es La Última Cena, pintada entre 1495 y 1498 en el convento de Santa María delle Grazie en Milán. Esta pintura mural captura el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Leonardo revolucionó la representación de esta escena al mostrar las reacciones humanas y emocionales de los apóstoles, creando una composición dinámica y llena de tensión. Lo innovador de esta obra no es solo su composición, sino también la técnica experimental que utilizó. En lugar de la tradicional pintura al fresco, Leonardo aplicó pintura al témpel y óleo sobre una base de yeso seco. Aunque esto permitió detalles más finos, lamentablemente hizo que la obra fuera más vulnerable al deterioro. Wow. ¿Cómo se las pues ha investigado curiosidad tanto para hacer la pintura? Mira cómo lo ha hecho. Lo explica de la pintura, ¿no? Aparte que tengo una curiosidad que dice que, ¿cómo se llama? Que para pintar esa pintura buscó modelos ya. Buscó su modelo de Judas. Como que ya en esa época ya, sí. Era un adelantado este señor. Sí, todo su conocimiento, inclusive anatómico, todo histórico y contextual, lo ayudó a poder plasmar muy bien esas obras. Los detalles que tienen son impresionantes. Bueno, yo creo que también es parte del éxito que más allá de cómo fue perseguido y demás y cuestionado de distintas religiones y pensamientos, pudo llegar por eso, por la calidad de trabajo que él tenía y tan detallado. Eso creo que es parte de su éxito en su momento.
Sí, acá tengo tres documentales y series que les voy a recomendar acerca de Leonardo. Hay una que se llama Leonardo, es una serie que la hicieron el 2021, disponible en Amazon, entonces si lo puedo decir por acá. Bueno, es la descripción, es una dramatización de su vida enfocada en su faceta como artista y en un misterio ficticio, aunque no es 100% histórica, es entretenida e inspiradora. Pues nos da algo, ¿no?, de Leonardo. El segundo es uno que está en National Geographic, Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento, que más o menos aproximadamente dura 1 hora. Y bueno, excelente resumen de sus aportes a la ciencia, al arte y la ingeniería. Ahí tienen para tenerla. Otra que está en Netflix, Inside the Mind of Leonardo. Bueno, dura 50 minutos y es un documental que recrea los pensamientos de Leonardo a través de sus cuadernos. Benedict Cumberbatch presta su voz para interpretarle. Y bueno, aparte de eso, quería pues nombrar algunos libros de Leonardo recomendados. Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Los cuadernos de Leonardo da Vinci, la edición de Edward McCurdy, y Leonardo y el aprendiz volador, de Laurence Anhot. Esos son los que he encontrado y son los que más me los han recomendado acá en la web. Isa, a nosotros nos interesa más un libro suyo, la verdad. Del mismo Leonardo, exacto. Del mismo Leonardo. Sí, porque del ahí mismo Leonardo. encontraríamos muchas cosas. Exacto. Hay algo que ahí que se esconde, hay algo que se esconde muy grande ahí, pero muchísimo. Sí, no lo dudo. Verdad. Yo creo que de Leonardo se está escondiendo mucha cosa. Hay material ahí escondido que Sí, lo claramente, tienen. porque muy pocos escritos llegaron. O sea, Claro, faltan no, un montón de trabajo de él que todavía no lo pudimos ver. Así que que lo sí, sabrán, totalmente que lo sabrán la gran biblioteca del mundo que es, ¿cómo se llama? El Vaticano, por favor. Exacto. ¿No tenemos derecho? ¿No pagamos los impuestos de ellos? Que nos lo abran al conocimiento. Que nos abran. Queremos leer. Abren. ¿Qué esconden? ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué? Lo que pasa es que Leonardo, con toda la curiosidad y todo lo que tenía, algo había descubierto, de verdad. Entonces, todo esto está muy misterioso. Sería bueno, pues, buscar, ¿no? A ver si José ahorita, pues, no está. Pero él sabe muchas cosas más de esto. Yo he aprendido mucho también de él. Y, pues, que sí. El mismo hecho de esta película que se llama El Código Da Vinci, no sé qué la vieron. Sí, la vi, pero no se asemeja a la realidad para nada. Que la ha hecho, bueno, el actor este es muy bueno, pero que no quema. A mí nada, a mí no me llamó la atención nada. Leonardo es mucho. Sí, yo creo que han tratado de... Nada, no hay nada. Han de tratado de pues, poner Hollywood. manipular algo, claro, o sea. Hollywood. Hollywood. Ajá, Hollywood. claro. Mira, yo la mejor película que he visto el otro día, yo se lo dije a José, yo vi una película que es, la hicieron un estadounidense, pero tiene que ser un tío que no le gusta a Estados Unidos como es. Y mostró cómo es la CIA. Usar a la gente, a su propia gente, y que desaparezcan del mapa. Así de fácil. Por eso te digo. Hollywood. Hollywood nos metió en la cabeza el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Ni en la Torá, ni en la Biblia, ni en el Corán, ni nada te dice el pueblo de Dios. Nunca. Hijos de Israel, nada más. Exacto. No, y así como te decía, para venir, bueno, acá, ¿no? A Latinoamérica, muchos nos han utilizado la religión. Sí, nosotros, cuando pues, estaban los el incas, término latino no lo entiendo tampoco, con perdón. Yo no lo entiendo.
Yo, para mí, Sudamérica. nosotros no somos latinos. Claro. Claro, todos los Claro. que hablamos habla hispana, realmente. Tú hablas O español. habla hispana. Entonces, Español, ¿por claro. qué a españoles le llaman latino España? De veras, ¿no? Es un término medio ya complicadillo por ahí. Somos Claro, Sudamérica. Y exacto. cuando vinieron, los incas pues tenían sus dioses de acuerdo a lo que ellos veían sus necesidades. El sol les daba calor, la tierra les daba alimento, los animales eran para ellos sus acompañantes, entonces tenían ese tipo de dioses para ellos. Y Como cuando todos los llegaron, nómadas. Como claro, yo, mis antepasados, los amazigh, nosotros antes del Islam, nosotros teníamos nuestros dioses. sí, Nosotros, y no, si tú investigas nuestra etnia, y vas a ver nuestra etnia qué antigua es. exacto. Y pues llegan los españoles con esto de que es el catolicismo y todo, y lo juzgan pues al Inca, que porque le dicen, de este libro de la Biblia vas a escuchar la palabra de Dios, y el Inca pues agarra y se lo pone en el oído y dice, no escucho nada, no hay palabra, no escucho. Entonces agarra y lo tira, pues no escucho, ¿no? Y no, que es como se llama, juzgado, apresado por eso. Es una justificación para apresarlo, tomarlo y hacerse, ¿no? De colonos. Ahí Pues, hicieron masacres, ¿eh? exactamente. Lo mismo que Sí, hicieron con los pobres, los negros, hicieron masacres, ¿eh? Se hicieron masacres, ¿eh? Cuando se cogían a los esclavos y los tenías que tirar por la borda porque no había alimento y no llegabas. ¿En qué capacidad del ser humano puede llegar eso, por favor? ¿Cómo puede ser tan salvaje el ser humano? ¿Cómo puede ser? La iglesia. Mira, la iglesia, claro, fue allí, ¿no? A cristianizar allí, a descubrir América, que ya estaba descubierta, porque América estaba ya allí, América del Sur y del Norte, estaba allí, no tenían que descubrirla, estaban. Lo que pasa es que, claro, ellos que le ponen el nombre de descubrimiento. Vaya, cómo controlan las mentes con información que no es correcta. Entonces, ¿qué pasa? Fueron allí, claro, con su doctrina y no, vosotros, que a ver qué hacéis aquí. No, eso, ese Dios del sol no. El sol no es correcto porque el sol, lo veis, esto es otra cosa. Esto va más allá. Se llama Dios y vosotros tenéis que creer esto y si no, pues ya lo sabéis. Mira, os tiramos por el barranco o una flecha, vete tú a saber. Quiero hablar así un poquitín en plan burdo, pero entendéis, que ahí fueron a imponer una religión que ellos ya tenían la propia, pues el sol y otros dioses que yo, como hay tantos, pues yo tampoco lo sé, pero sé que ellos tenían el Dios verdadero. Eso sí que es el Dios verdadero, que era al que ellos creían, porque el Dios sí que es un Dios, el sol es un Dios verdadero, porque el sol sale todos los días, te da vida y si no hubiera sol no habría vida. Eso por un lado. Y sin embargo lo sustituyeron por esta religión fanática y estúpida, en la que tú puedes hacer todo tipo de maldades, que luego vas y te confiesas y ya está todo perdonado. A ver, no me interesa. Pero claro, la fueron y mira por dónde ahora allí hay millones de aleluyos que se tragan esa porquería cuando ellos, ¿qué pasa? Que sus ancestros, ¿no se acuerdan de sus ancestros? Bueno, la aniquilación sería enorme. Pero todavía quedan pueblos originarios que imagino que querrán que se respete sus creencias ancestrales. Es que es duro, es duro ver esos aleluyos justificando la religión católica cuando es la peor, y no es por nada. Yo como soy atea, no es la peor, todas son las peores para mí, porque son 4.200 que todas creen que la suya es la verdadera, ¿no? Y entonces, bueno, da una pena, a mí me da una pena tremenda. Bueno, es mi opinión. Creo que la parte de la parte de la religión por parte de Leonardo está muy en contra, ¿no? Y yo creo, y sí que se nota además. Yo lo explico porque la parte de, por ejemplo, la última cena, que para mí es la más representativa en contra de lo que siempre se ha querido decir de Jesús, por poneros el ejemplo,
es que para Leonardo Jesús se casó, para Leonardo Jesús tuvo hijos, tuvo descendencia, para Leonardo Jesús fue una persona normal que estaba, o sea, que vino aquí a hacer el trabajo que hizo en realidad, ¿no? Pero que eso no conlleva de que no pudiera estar enamorado de alguien, o que no pudiera, o sea, para Leonardo eso era esencial, el enseñar a un Jesús hombre, un Jesús real. O sea, no lo que te querían contar lo que incluso te quiere contar muchas veces la misma Biblia, ¿no? Y si os fijáis, en la última cena hay 11 apóstoles y hay una mujer. Esto es evidente. Y está hecho muy a propósito por parte de Leonardo. La persona que tiene a su derecha a Jesús es una mujer, en todos los sentidos de la palabra. Podéis mirar bien el dibujo luego si queréis, pero Leonardo no deja las cosas por hacer. Leonardo siempre hace las cosas con segunda opción, ¿no? A poder pensar otras cosas. No es que se dice que Juan Bautista era muy efeminado. Bueno, sí, claro, pero qué casualidad que es el único afeminado de los 12. O sea, es el único que parece una mujer de los 12, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo están puestos. Están así, ¿verdad? Están así. Eso tiene un significado brutal. Significa que alguien está embarazado ahí. Es la feminidad. O sea, alguien está embarazado ahí. Eso es lo que Leonardo te está enseñando. Te está diciendo que ahí no hay 12 apóstoles, hay 11 y está María. ¿Vale? Y aparte de eso, Leonardo te está, o sea, hay un cuchicheo, si os fijáis en el dibujo, si os fijáis bien en la obra, hay un cuchicheo del que, por una parte, se está hablando de quién va a traicionar a Jesús y por otra parte, quién sabe de lo que están hablando. Bueno, pues a lo mejor están hablando de que no son todos apóstoles, y hay una apóstola. O sea, ahí, como lo queráis pensar. Creo que mi punto de vista, Leonardo da en la clave. Yo, en mi punto de vista, si tú me... De hecho, ya sabéis que voy a escribir sobre Jesús. Yo, aunque no tenga mi creencia sobre todo lo que se ha dicho de la Iglesia, ya sabéis que sí que creo que hay un ser, llamadlo como queráis, y sí, creo en ello. Pero a mi manera. Yo, dicho esto, creo que voy a intentar dar un Jesús diferente, un Jesús más humano, un Jesús humano real, un Jesús que vino aquí a dar la plegaria que tenía que dar y a enseñarnos lo que nos tenía que enseñar. Evidentemente, también fue un visionario y fue una persona muy por encima del resto. O sea, en mi punto de vista, en cuestión a personajes históricos, ¿vale? Yo siempre pongo a Leonardo y a Jesús, para mí esos dos son otro nivel. Jesús fue el revolucionario de me voy a atrever, porque yo sé que voy a morir por decir esto, pero me voy a atrever a decirlo. Esto y esto, ¿no? Creo que mi punto de vista está en que Leonardo, en todas sus obras, hay secretos en contra de la Iglesia. En todos, y ya no, cada uno, o sea, en todos, incluso en la Mona Lisa. Es como yo lo veo, es como yo pienso que Leonardo pensaba, porque cada uno al final tiene después de tener mucho leído, pues ya tienes más o menos qué crees que podría haber pasado, son hipótesis, pero no deja de ser hipótesis que se puedan observar en la realidad, ¿no? Yo, en mi punto de vista, es muy claro que hay una mujer, creo bueno, sabemos que Leonardo no pinta una cara afeminada por pintar, es evidente, nunca lo ha hecho, nada más que en la última cena, qué casualidad. Yo creo que es muy evidente. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero vamos. Además, lo hablo con otros amigos míos de Leonardo y todos pensamos lo mismo. Cristian Gates piensa lo mismo. O sea, hay muchos que creen que no fue casualidad, que son mucha aposta. No sé qué pensáis vosotros en ese aspecto. Yo pienso que si Jesús tenía o no tenía pareja, y esto es algo muy normal, era un hombre y tenía todo el derecho. No sé por qué la iglesia se empeña en querer que nosotros creamos de que no. Y encima todavía, ¿no? Hacer sacerdotes de que tengan esto de que no tengan pareja, no tengan familia, conlleva muchas cosas ya muy ocultas que ellos pues hacen.
me parece algo que es muy, a mi parecer, es algo que no debería ser, tomando que son seres humanos y que necesitan pues tener también una familia, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Yo pienso lo que ha dicho Abdela, que el Vaticano, ahí está todo lo que no quieren que sepamos. Y libros antiquísimos, porque claro, llevan ellos ahí el negocio 2000 años, ¿no? Y ellos tienen ahí guardados todas y cada una de las cosas que no quieren que O sepamos. sea, ¿tú crees que Leonardo sabía algo? Entre ellas, claro, Leonardo puede ser que supiera Leonardo algo, estuvo en el Vaticano. tuviera amigos sacerdotes, de estos que eran escribas allí, que se escondían allí para escribir, reescribir los libros, bueno, ¿sabes? Para que eso no se perdiera, se iban escribiendo y escribiendo y escribiendo, ¿no? Para que no se perdiera la tinta, o si es que acaso se desaparecía, no lo sé. Pero, porque cuando yo vi por ejemplo, el libro del Nombre de la Rosa, pues me di cuenta que los benedictinos estos iban a todo el rato reescribiendo para que no se perdieran los libros. Mira por dónde luego se perdieron todos en el incendio. Pero el Vaticano no tiene todo eso muy bien controlado. Ya lo he dicho, y estoy totalmente de acuerdo. Además de tener riquezas, tienen oculto ahí miles de cosas. No, tienen oculto la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Exactamente, es que lo ha dicho Tala también y estoy totalmente de acuerdo con él. Que esa gente, pues el negocio, mira que les ha funcionado, porque 2000 y pico años, pero las maldades que han debido hacer, la pedofilia y toda la porquería que han hecho esta gente y que siguen haciendo, eso clama al cielo. Y tienen oculto la gran verdad, la tienen oculta, pero les da miedo porque... les va el negocio. No, aparte, es claro, desmontas el negocio y se sabe la verdad, la gran verdad. ¿Tú piensas, Abdela, que pudo haber estado pasado o que tuvo descendiente de Jesús? Porque yo pienso que sí. Yo pienso de otra manera porque yo me baso, ya sabes que yo soy musulmán, tú habrás leído el Corán, sabrás que lo que hay, no hace falta que yo te diga nada. No, para nosotros Jesús es un profeta más, no es Dios, no es nadie, solamente es un profeta. Ahora, que él ha sido elevado a los cielos y tendrá que bajar a terminar su reinado todavía. Él bajará, descenderá y terminará su reinado. Yo pienso que... Lo que yo voy a dejar claro siempre, yo no quiero transversar nada y cada uno es libre de creer lo que quiere creer, yo no obligo a nadie, vamos, para nada, solamente digo una cosa, el Corán está abierto, el Corán no se ha transversado, ni está mal escrito, no tiene nada, y no está escondido bajo llave, ni está nada, léelo. Entonces, ¿por qué crees que Leonardo piensa que sí lo tuvo y que incluso tuvo descendencia? Porque, claro, Leonardo de algo le tiene que basar, ¿no? No le puede venir a lo digo y ya está, ¿no? O sea, hay más un tío de su cabeza. Ellos le implicaban a María Magdalena como era su pareja. Pero claro, yo no puedo asegurar algo que no es. Pero yo creo que en mi punto de vista, creo que está más a la realidad lo que dice Leonardo que lo que dice la Biblia retocada. No olvidemos que la Biblia ha sido retocada 79 veces. En el 1500 ya había sido retocada más de 40 veces. O sea, lo que te quiero decir es, yo creo que Leonardo se enteró de algo o vio algo, porque pudo haber visto... El cristianismo nació hace 200 años después de morir Jesucristo, ¿no? Ajá. El cristianismo. ¿Cómo se llama este? Es que se me ha olvidado el nombre, tío. Del último emperador. ¿Cómo se llamaba? El último emperador, ¿cómo era? ¿Constantino? No. Constantino. Muy bien, ya está. Ahí al 100%. Constantino. O sea, ese fue. De ahí nace el cristianismo. Desde entonces no había nada, ni iglesia ni nada, o sea, fijaros,
Ya Y está. empezaron a escribirse estas cosas. Empezaron a Exacto. escribirse, después, a los 60 años de haberse muerto Jesucristo. 200 años. Entonces, claro, imagínate, tú cuentas una cosa, se la cuentas a la siguiente generación, y a la siguiente, y a la siguiente, y todo eso Claro. va cambiando. Más aparte, todas esas cosas, los libros que escribía, no, dice, el libro de las no sé qué, bueno, no me acuerdo los nombres, pero vamos, que se escribían entre las comunidades que se dispersaron, porque claro, se dispersaron, cuando se murió pues se dispersaron todas las comunidades, todos los que le seguían, pues se dispersaron. Entonces Claro. crearon sus propias comunidades, aquí y allá, que fueron creciendo, creciendo, y por eso al final Constantino dijo, oye, estos están creciendo demasiado, ¿qué pasa aquí? Y entonces hizo lo que hizo, ¿no? Le dio forma, creo que su mujer estaba como muy metida, y entonces cambió los dioses romanos por un único dios, porque así pues seguramente era más económico, no lo sé. Bueno, Sí, es es una que broma. él lo Claro, inventó a para partir de manipular. los 200 años después de Jesucristo, es Claro, cuando creó la Biblia esa. no, los Pero bueno, evangelios. Bueno, yo creo que los evangelios estos hay bastantes más de los que sí, realmente sacaron a la luz, pero hay apócrifos de estos en los que creían en la reencarnación, algunos de ellos. Ellos vieron los que más se adaptaban, lo que son los curas, que lo han cambiado cientos de veces, que nosotros no sabemos, pero en los distintos concilios iban cambiando. Ahora, venga, ahora vamos a hacer que esto. Les interesó que ellos no pudieran casarse, porque así pueden aprovecharse de todas las mujeres y niños. Es que eso es así, porque si no, se habrían casado ¿verdad o no? Entonces dirían, uy, no, porque entonces tenemos que tener solo una mujer. No, no, vamos a estar solteros y luego, pues la que caiga, caiga. Bueno, estoy hablando un poco de manera brusca, pero ya me entendéis. no, pero Esa gente lo tiene todo muy bien estudiado. ¿Y cómo va a ser cuando lo mismo quieras, tener una mujer a tener las que tú quieras? pero ¿Entiendes? una cosa es que tengas mujeres y otra cosa cuando llegues a la pedofilia. Eso es, Claro, pero ya es que es esa gente ha horrible. hecho de todo. Esa gentuza ha hecho de todo y oculto está. Pero mira, si hay monasterios en que había monjas y cuando eso ha salido a la luz, pues estaba todo lleno Monasterio. el patio lleno de bebés. ¿Eh? De Encerrados. hecho, Han hecho verdaderas atrocidades, hombre, pero desde siempre. Esa gente es que es maquiavélica y han ido, pues a ver cómo mantenemos el negocio. Venga, ahora vamos a ver, ahora inventamos esto, ahora ponemos lo otro, ahora quitamos, ponemos, ¿sabes? Y así es como les ha ido y les ha funcionado. Es increíble. Pero bueno. Sí. Bueno, realmente hablar de este tema de Leonardo es un tema muy amplio y muy interesante, de verdad. es tan interesante este tipo. Que hablar. Uh-huh. Es tan interesante, además os vais a enamorar del personaje de Caterina. Yo le tengo muchísimo cariño. Yo cuando empecé a investigar sobre ella, se sabe poco, pero lo poco que se sabe, pues es muy bonita su historia. Vale. Y tuvo más hijos. O sea, bueno, ya lo explicaremos en el siguiente podcast. Ya os vais a... Gracias por su presencia en este podcast, Esclavos de Pandora. Y bueno, pues hemos hablado de la genialidad de Leonardo da Vinci. Y pues nos prometemos tener otra segunda parte y de repente esta tercera parte. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos ustedes. A ver, me voy despidiendo. Gracias a vosotros, a Isa y a José por enseñarnos tanto, al menos a mí, de Leonardo, porque no tenía tantos conocimientos. Y claro, por eso falta un segundo podcast. Una tercera, espérate tú. Que me invitéis. También agradecido, muy bien, aquí con vosotros, en el podcast que hago con vosotros. Muy bien, venga. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, no se olviden de darle like, suscribirse y seguirnos. Eso es, siempre. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego, chao, chao. Chao.